Buenas noches, mis hermanos. Sean bienvenidos. Vamos de inmediato a las escrituras. Y hoy nos corresponde, seguimos con el estudio de Salmo 119. Y hoy corresponde del versículo 97 al versículo 104. Nosotros necesitamos seguir siendo conscientes de lo que decimos. A veces nos hemos acostumbrado a repetir frases, palabras, pero a veces no le ponemos atención. Decimos y respaldamos y creemos lo que el mismo Yeshua dijo, que ni una tilde ni una jota pasaría de su palabra y que cada palabra, cada frase tiene un sentido, tiene un propósito. Pero en ocasiones, aunque lo decimos, no lo creemos, porque obramos de manera contraria. Vamos a dar lectura entonces a esta porción. Dice la escritura: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella mi meditación, todo el día es en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Aquí necesitamos mirar y observar en este texto varios aspectos. Vamos a empezar primero por el nombre que le han asignado a esta porción. Cada salmo, el Salmo 119 ha sido dividido en porciones y a cada salmo ha empezado, cada porción, perdón, ha empezado con la letra, con una letra del alfabeto hebreo. En este caso, la letra es la letra Mem. La Mem tiene una particularidad, una peculiaridad. Es la 13ª letra del alfabeto hebreo y equivale numéricamente al 40. Y por allí nada más necesitamos empezar a analizar. Esta porción se le asignó esa característica. Y el 40 es muy significativo. ¿Por qué? Porque el 40 simboliza la enseñanza y la formación de la tierra, de la humanidad. ¿Por qué? Porque el 4 es símbolo de la tierra. Los 4 puntos cardinales, cuando vemos en Apocalipsis, son los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 ángeles que separa cada uno en un extremo. Siempre habla del 4 como simbolismo de la tierra. Y el 10 habla de simbolismo de prueba, pero de prueba en cuanto a la formación del carácter. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos la operación matemática para sacar el 40, nos damos cuenta de este simbolismo. Y el 40 entonces viene siendo la unión de las dos cosas, es símbolo de prueba en el sentido de formar el carácter, pero de la humanidad. Por eso
llovió cuántos días y cuántas noches en el diluvio. 40. Por eso Israel estuvo cuántos años en el desierto. Por eso Yeshua estuvo cuántos días en el desierto. ¿Sí vemos? Entonces el 40 es ese mismo simbolismo. Es la formación del pueblo de Dios, de la humanidad como tal. Él está formando una humanidad que sea agradable a Él. Y esas es las características que tiene esta porción. Ahora, también la letra Mem simboliza símbolo del agua. Con esta letra se escribe precisamente la palabra agua en hebreo. ¿Y por qué agua? Porque el agua en el contexto hebreo es símbolo también de sabiduría. Y por eso esta porción habla de inteligencia, de sabiduría, de que soy más sabio que los viejos, que soy más sabio que mis enemigos. Ahora miremos lo que dice las escrituras. Busquemos Proverbios capítulo 9, versículo 10, para que miremos qué es la sabiduría y qué es la inteligencia. Proverbios capítulo 9, versículo 10. ¿Llegamos? Dice, el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces aquí vemos la definición y es algo que nosotros necesitamos empezar a transformar en nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque los parámetros del mundo son diferentes. Si un niño o un joven saca unas buenas notas en una clase o en un periodo o en el año lectivo o en una evaluación, lo que nosotros normalmente decimos es, qué niño tan inteligente. Pero eso no es la inteligencia que dice Yahweh. Yahweh llama inteligente es a la persona que lo conoce a él. Miremos cómo se ha tergiversado. Y la sabiduría es sencillamente el honrar, el respetar, el temer a Dios, el considerar a Dios en nuestras vidas. A eso el Eterno lo llama sabiduría. Entonces, según las escrituras, hay varios textos más, pero según las escrituras, en eso consiste la sabiduría. La sabiduría no es la facultad de yo tomar decisiones correctas en la carne o para mi conveniencia. No, la sabiduría es yo tener temor de Yahweh, respetarlo a Él, respetar sus mandamientos, considerarlo en mi caminar. A eso es que el Eterno le llama sabiduría. Y la persona que lo conoce a Él, que conoce sus mandamientos, que tiene una relación con Él, a esa persona el Eterno lo llama inteligente. Ahora, ¿qué hacen las personas? Busquemos Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y allí es donde nosotros necesitamos empezar a mirar en qué posición estoy yo. 1:7 dice de Proverbios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire cómo hilan las cosas. ¿Qué es la sabiduría? Temor de Yahweh, respetar a Yahweh, considerar sus mandamientos, considerar su palabra.
¿Y qué hacen los insensatos? Desprecian la sabiduría, o sea, desprecian los mandamientos. No consideran los preceptos. No considera las escrituras. No considera lo que el Eterno ha ordenado. Y eso es insensatez a la luz de las escrituras. Ahora, el mundo puede ser una persona muy sabia, porque de pronto tiene más dinero, porque de pronto le salió bien en ese momento la situación, pero delante del Eterno es insensato. Y ya ahí nosotros decidimos ante quién queremos seguir siendo sabios o ante quién queremos seguir siendo inteligentes. El salmista en la porción toma la determinación de ser sabio e inteligente para con Yahweh. ¿Y nosotros qué determinación vamos a tomar? Y no es una determinación romántica. No es decir, uy, sí, no, es que yo, para mí, el Eterno es lo mejor, es lo máximo y yo guardo sus mandamientos. No, es con hechos tangibles. Yo siempre me refiero, cuando llego a este punto, me refiero al ejemplo que da el Eterno. Si amamos a Yahweh, necesitamos guardar sus mandamientos. Porque esa es la expresión del amor. En las escrituras, el amor se expresa con hechos. Tenemos que renunciar a ese pensamiento griego de que el amor es un sentimiento platónico, o sea, algo filosófico, algo que yo siento, que siento yo que es correcto, así todos los demás digan lo contrario. Y las evidencias me demuestran, pero como yo siento que está bien, ese pensamiento es lo que ha llevado a nuestra sociedad a donde está, de que el homosexualismo está bien, porque si un hombre se enamora de otro hombre, entonces está bien porque eso es lo que siente. Pero eso está bien. No, no está bien. Así sucesivamente. Por eso nosotros necesitamos tomar la determinación de creer a lo que las escrituras nos instruyen. Entonces el Señor nos manda en su palabra a que aprendamos sus mandamientos, sus preceptos, pero para que los pongamos por obra. Y por ese obrar, por ese manifestarse en nuestras vidas, entonces las personas van a decir de nosotros, ah, ese Diego tan inteligente y tan sabio, ese Carlos tan inteligente y tan sabio. Así sucesivamente con cada uno de nosotros. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Busquemos Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Deuteronomio 4, 6. ¿Llegamos? Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos, porque guardamos sus estatutos. Y, y podemos poner como ejemplo, tomar como ejemplo la casa de Judá. Ellos ni siquiera han recibido a Yeshua como Salvador. Pero ¿cómo es ese pueblo? La admiración que levanta ese pueblo en medio de las naciones. Ese pedacito de tierra es chiquitico en comparación a Colombia. Pero son personas que sacan cualquier cantidad de premios Nobel en física, en química, en todas las ramas que son verdaderamente importantes. Nosotros
siendo casi 50 millones de habitantes o más, hemos producido como nación 2 premios Nobel y un premio Nobel esto regalado. El único que sería válido es el de literatura. 2. Israel tiene más de 1000. Y no son... Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos entender que las escrituras es real y es tangible. Ya es determinación de nosotros. Si tomamos la determinación de vivir conforme a los parámetros y que las naciones a nuestro alrededor nos consideren sabios e inteligentes. Mire, nosotros, ya hablo acá por Colombia, en qué grado se tiene en muchos conceptos en nuestra sociedad a la iglesia cristiana. Conceptos por debajo. ¿Por qué? Porque no se guarda las escrituras. Porque se dice que se va a hacer, pero no se hace. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué esto? Porque es que las escrituras es muy clara. El Eterno nos ha dado esa sabiduría para nosotros. Ahora, esta letra, para volver al Salmo, esta letra tiene una cualidad. Y esta letra tiene dos formas. Podemos volverla a poner. Esta letra tiene dos formas. Una forma, la vemos ahí en pantalla, es una forma abierta. ¿Sí vemos? Y la otra está cerrada. Y esta letra se asocia con el agua y con la sabiduría. ¿Qué significa eso? ¿Por qué una abierta y otra cerrada? La cerrada se escribe en hebreo cuando va al final de la letra. Eso se llama una mensofit. El nombre de la letra y sofit, que quiere decir que va al final. Cuando la letra va al principio de la palabra o en el medio, va abierta. Un poquito de gramática. Pero ¿por qué esas dos cosas y por qué simboliza la sabiduría? Porque hay una sabiduría, hermanos, que nosotros, que el Eterno nos ha dado a nosotros y está disponible para nosotros. Y esa es la que nosotros necesitamos apropiarnos. Si quiere, leamos Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala al Eterno, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 1, versículo 5. O sea, hay una sabiduría que está disponible para nosotros. Pero hay otra que es solamente para Él. Y que Él solamente la revela a través de su palabra. Y esa es la que nosotros necesitamos seguir investigando. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, versículo 29. Llegamos. Dice, las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Para qué Dios nos da sabiduría? Para que cumplamos su palabra. Y por esa sabiduría alcancemos el entendimiento pleno de quién es Él. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él, nuestro conocimiento de Él está directamente ligado a su palabra, al conocimiento de su palabra.
al cumplimiento de su palabra. Miremos otro ejemplo. Vamos al Salmo 19. Salmos 19. Salmo 19. Para que miremos cómo el Eterno se revela a la humanidad. Y por eso no tenemos excusa. Dice el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria del Eterno y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Aquí vemos el Eterno hablando y revelándose en la creación, y esa es la revelación general. Las personas pueden mirar la creación y decir, existe el Creador, porque la creación da testimonio, como lo mirábamos ahora y lo cantábamos, da testimonio del Eterno, pero hay una revelación de Él para nosotros, para los que queremos conocer más. Y sigue diciendo el versículo 7, la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Qué relación tenemos nosotros con el Eterno, con su palabra? ¿Vemos la palabra del Eterno de esta manera? ¿Vemos la palabra de Yahweh de esta forma? Por eso el salmista allí en el Salmo 119 dice que él ha alcanzado la sabiduría, que él ha alcanzado la inteligencia. Y él dice, soy más sabio que mis enemigos, soy más sabio que los ancianos que me rodean. Por una sola cosa, porque he amado la ley de Yahweh, porque ha sido dulce a mi paladar, porque a través de ella he adquirido conocimiento, entendimiento, inteligencia. Pero ¿cómo nosotros vemos la palabra del Eterno? ¿Cómo nosotros podemos tomar esta determinación? Ahora, es muy interesante cómo el Eterno liga una cosa con la otra. Cómo Él nos llama a que tomemos la determinación de ser personas sabias, de ser personas inteligentes. Pero ¿qué quiere el mundo? ¿Qué quiere el mundo? ¿Qué quiere nuestra sociedad? No solamente para nosotros, para toda la humanidad. Obviamente, el mundo está en contra de que las personas adquieran esa sabiduría. Y te presentan la ignorancia como algo sabio. Te presentan la ignorancia como algo inteligente. Te pongo un ejemplo. Yo estaba mirando lo de la alimentación y he estado mirando lo de las frutas. Y hay frutas transgénicas, que las mezclan. ¿Sabe qué pasa con esas frutas? Que al paladar son dulces, que de pronto no traen semilla, que la cáscara es menos dura,
y nos presentan como si fuera, pero ¿sabe qué pasa con esas frutas? El organismo del ser humano no tiene la capacidad de asimilarlas, porque no son naturales. Y partes de esos nutrientes se acumulan en ciertas partes, ciertas áreas, y comienzan a desequilibrar, porque no encajan. El organismo del cuerpo del ser humano no tiene la facultad, porque traen muchas mezclas de muchas cosas, y no, las enzimas no son capaces de asimilarla y sacar la energía que necesitan, y eso queda dentro del cuerpo. ¿Usted no ha notado cómo están las enfermedades? Pero no, nos las presentan como si fuera la maravilla. Y después nos presentan la pastica. No, vea, esta pastica para tal cosa, esta otra pastica para tal cosa, toma este jarabe para esto, toma este. Si comemos natural, no tenemos necesidad de eso. No tendríamos necesidad de eso. ¿Eso es ser inteligente? ¿Eso es ser sabio? Sabiendo que voy a comer algo que me va a perjudicar mi cuerpo, pero como sabe rico, pero como no la tengo que pelar, pero como no trae pepas, eso es lo que nosotros necesitamos entender. Y eso es lo que dice Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 19 y 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 19 y 20. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Eterno conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos tomar, entender este texto, entender lo que el Eterno está haciendo. Él desea que nosotros seamos sabios, Él desea que nosotros seamos librados de este tiempo que es extremadamente peligroso y extremadamente oscuro. Eso es lo que necesitamos comprender. Mire lo que dice más adelante en primera carta a los Corintios, allí capítulo 1, versículo 19. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pero esta inteligencia y esta sabiduría es la de quién? La del mundo. Y eso es lo que nosotros estamos mirando. En vez de tomar determinaciones correctas por la naturaleza, no, lo más fácil es alterar el sistema climático. Entonces, hagamos la semejanza de un sol y generemos energía que descompensa todas las cosas. Miramos en un estudio que estamos realizando en Shabbat, cómo tanto en China como en Alemania están trabajando en generar energía solar desde un propio generador que ellos están creando. Un sol artificial. Eso es más fácil, según la sabiduría humana, que tomar los correctivos, que cuidar la naturaleza, que reducir la contaminación, que dejar de producir plástico. Eso es más fácil. Y nos venden eso como si fuera la maravilla, los avances tecnológicos. Y eso lo que va a ser totalmente descompensar el sistema climático en el planeta. Por eso el Eterno nos dice, el mundo no quiere que nosotros tomemos la determinación de ser personas sabias e inteligentes a la luz de las escrituras. Quiere que sigamos exactamente como venimos y en caída libre. Que aceptemos, que rindamos nuestra voluntad. Por eso
El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Llegamos? 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Rudimentos son instrumentos o métodos del mundo. ¿Cómo manejamos nuestras vidas? ¿Cómo tomamos determinaciones? ¿Cómo decidimos? Necesitamos tener mucho cuidado y afirmarnos en las escrituras y verdaderamente estudiar las escrituras y asimilarlas, interiorizarlas y ponerlas por obra. Estamos estudiando o vamos a empezar a estudiar las fiestas. Y según Isaías, se acerca un segundo éxodo. El Eterno está produciendo en su pueblo que salga, que regresen a su tierra. Y estamos aprendiendo de que Él nos puso el ejemplo en el Antiguo Testamento, en la ley, de cómo va a ser. Y usted y yo tenemos que entender ese principio. Y va a ser igual. No sé si usted de pronto ha tenido contacto con alguna otra persona de conocimiento de las raíces hebreas, pero hay cualquier cantidad de confusión. Todo el mundo opina, todo el mundo dice y se mete en filosofías griegas y se confunden los idiomas y se habla de una cosa y se habla la otra y se tergiversa. Y eso es lo que dicen las escrituras. Y si nosotros como congregación y como pueblo de Dios no tomamos la determinación de verdaderamente afirmarnos en los mandamientos del Eterno, pues va a haber confusión. Mire cómo fue el primer éxodo, para que entendamos que es nuestra determinación y nuestro deber adquirir esta sabiduría que nos habla el Salmo 119 y ser personas inteligentes y sabias según el Eterno. Busque ahí Éxodo, capítulo 12, versículo 37. Éxodo 12, 37. Aquí el pueblo está saliendo de Egipto. Es el primer éxodo. Y dice el versículo 37 y 38. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud, oiga bien, de toda clase de gentes y ovejas y muchísimos ganados. No solamente de Egipto salieron el pueblo de Israel, salieron muchas otras personas, salieron egipcios, salieron otros esclavos que los egipcios también tenían en esclavitud en Egipto. Y nosotros podemos ver los conflictos que se generaron en el desierto. Y así va a ser el segundo éxodo. Va a haber muchas personas y va a haber exactamente eso. ¿Qué pasó en el desierto? Nosotros sabemos qué pasó en el desierto. Siempre fue la queja, siempre fue la rebeldía, siempre fue el pensamiento de regresarse, el que esto es muy duro, el que esto es muy pesado, el que vamos a morir, el que siempre fue eso, hasta el punto que hicieron un becerro. Y era tal la confusión, hermanos, tal la confusión que lo leímos en
en el sermón anterior, que ellos dijeron, vamos a hacer fiesta Yahweh, y levantaron un becerro de oro. Y ellos estaban convencidos que esa era fiesta Yahweh. Eso es lo que está por suceder. No lo del becerro, sino la confusión. Porque muchos están saliendo de muchas congregaciones buscando la verdad. Por eso nosotros necesitamos ser personas inteligentes, ser personas sabias, pero conforme a los parámetros del Eterno, conforme a lo que Él ha estipulado. Ya para terminar, si una persona toma la determinación de ser sabia, según el mundo, de ignorar las escrituras, de ignorar los mandamientos, de no sujetarse, ¿de qué le va a servir? Leamos Mateo capítulo 16, versículo 26. Mateo 16, 26. Llegamos. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso es lo que nosotros necesitamos reflexionar. Eso es lo que nosotros necesitamos tomar la determinación. Proverbios capítulo 18, versículo 4. Proverbios 18, 4. Mire lo que dice. Dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Allí vemos la similitud entre el agua y la sabiduría de esta porción. Es entender que el Eterno nos ha provisto de una sabiduría que no es terrenal, que no es animal, que no es diabólica. Una sabiduría que viene del Padre de las luces, que ilumina, que irradia, que sana, que restaura, que nos llena de poder, de fuerza. Pero cuando nosotros tomamos la determinación de obedecer, cuando nosotros tomamos la determinación de poner por obra. Siempre, hermanos, el obrar del Eterno es ese. No es cuando viene a tu mente el entendimiento, es cuando ese entendimiento se traduce en obras. Allí es donde viene la fortaleza. Allí es donde viene la respuesta de Dios. Miremos el ejemplo de Abraham. Dios le dijo, entrégame a tu hijo, a tu único, al que tú amas. Él dijo, sí, Señor. Y se levantó de mañana. Y como dice la Biblia, y enalbardó sus asnos. Y tomó su hijo y tomó todo y se llevó sus criados. Ahí ya hubiera dicho el Eterno, ah, no, sí, ya, yo ya sé. Él entendía y sabía. Pero hasta que no levantó el cuchillo, no obró conforme a ese entendimiento, allí vino la respuesta. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. A veces pensamos que es solamente compensarlo. Es, hermanos, al tomar la determinación y poner por obra. Volvamos a leer ya para terminar y darle paso a nuestra pastora. El Salmo 119, del versículo 97 al 104. Y dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos.
porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus mandamientos son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Invito a nuestra pastora